Hola a todos, nos alegra mucho darles la bienvenida a este nuevo episodio donde continuamos con el repaso de la lección de Escuela Sabática número 8, titulada Instruyendo a los discípulos, parte 2. Si encuentran valor en este contenido, no duden en compartirlo con amigos y familiares. Gracias por ser parte de nuestra familia y esperamos que disfruten y se beneficien de esta enseñanza. Comencemos este viaje espiritual juntos y que Dios les bendiga abundantemente. El texto para memorizar en esta semana lo encontramos en Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El estudio de esta semana cubre Marcos 10, donde se completa la sección especial en la que Jesús instruye a sus discípulos en preparación para la cruz. Casi la mitad del capítulo tiene que ver con los discípulos mismos, y el resto con asuntos importantes para el discipulado, pero presentado desde la perspectiva de la lente de personas que interactúan con Jesús. Los fariseos vienen y discuten con él sobre el divorcio. Los progenitores traen a sus hijos para que Jesús los bendiga. Un rico pregunta acerca de la vida eterna y un ciego pide la vista. Este capítulo de Marcos contiene importantes enseñanzas acerca de lo que significa seguir a Jesús, particularmente en lo que se refiere a nuestra vida aquí y ahora. El matrimonio, los hijos, cómo relacionarnos con las riquezas y el costo y la recompensa de seguirlo. El incidente más destacado de la sección es la curación de un segundo hombre ciego, Marcos 10:46 al 52. Comparar con Marcos 8:22 al 26, que cierra el paréntesis de la sección Marcos 8:22 y 10:52. Y es una hermosa ilustración tanto del costo de seguir a Jesús como de sus resultados. Juntas, estas enseñanzas preparan al seguidor de Jesús, tanto a los discípulos de hace 2000 años como a los actuales, para los desafíos que conlleva el discipulado. Lección para el día domingo. El plan de Dios para el matrimonio. ¿Qué trampa yacía bajo la pregunta de los fariseos acerca del divorcio y qué lecciones enseñó Jesús en su respuesta? Marcos 10:1 al 12. Levantóse de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón, os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo, cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. En este pasaje, los fariseos le preguntan a Jesús si es lícito que el hombre se divorcie de su esposa. El divorcio era considerado lícito entre los fariseos. La pregunta fue, ¿por qué motivos? La escuela o facción farisaica de Chiang Mai era presumiblemente más restrictiva, ya que solo permitía el divorcio por infecundidad, abandono afectivo o infidelidad. Por su parte, la escuela de Hillel era mucho más indulgente, ya que permitía el divorcio por casi cualquier razón, aunque su proceso para concederlo era mucho más complejo, con la idea de que eso ayudara a frenar
las cosas. Por eso es extraño que hicieran la pregunta genérica de si el divorcio es aceptable. Debajo de esa cuestión estaba la intención de entrampar a Jesús poniéndolo en problemas con Herodes Antipas, el gobernante de la región que estaba al este del Jordán, donde Jesús estaba ahora. Antipas se había divorciado de su esposa y se había casado con Herodías, la esposa de su hermano. Herodes había decapitado a Juan el Bautista por su reprensión contra esta unión ilícita. Mateo 14, 1 al 12. Jesús alude a la pregunta de ellos interrogándolos acerca de qué enseñó Moisés al respecto. El pasaje que los fariseos citan en respuesta es Deuteronomio 24, 1 al 4, que describe un caso particular de segundas nupcias. Tras el divorcio, los israelitas ya practicaban el divorcio en los días de Moisés. La ley casuística, descrita en Deuteronomio 24, tenía el propósito de proteger a la mujer. Pero en los días de Jesús, eso fue tergiversado por la escuela de Hillel a fin de hacer que resultara más fácil obtener el divorcio por casi cualquier razón. De ese modo, la ley que tenía el propósito de proteger a la mujer estaba siendo usada para perjudicarla. En lugar de debatir la ley casuística de Deuteronomio 24, Jesús remite a sus interlocutores a Génesis 1 y 2, donde se encuentra el ideal original de Dios para el matrimonio. Él destaca el hecho de que, en el principio, Dios creó un hombre y una mujer, Génesis 1:27, dos individuos. Él combina entonces esta verdad con Génesis 2:24. El hombre deja a sus progenitores y se une a su esposa, y se convierten así ambos en una sola carne. Este concepto de unidad llega a ser la base de la afirmación del vínculo matrimonial por parte de Jesús. Las personas no deberían separar lo que Dios ha unido. Esta pregunta es para meditar. ¿Qué podría hacer tu iglesia local para fortalecer el matrimonio en su medio? ¿Cómo ayudas a los matrimonios que ya se han roto? Lección para el día lunes. Jesús y los niños. ¿Qué hizo Jesús por quienes traían sus hijos a él? Marcos 10, 13 al 16. Y le presentaban los niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó, y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Si bien los hijos eran muy deseados en la antigüedad, particularmente los varones en la cultura dominada por el elemento masculino, el nacimiento y la niñez no eran sencillos. Sin el cuidado médico moderno, los riesgos para las madres al dar a luz, para los recién nacidos, para los infantes y para los niños eran elevados. Muchas culturas tenían remedios naturales y usaban amuletos para proteger a estos vulnerables individuos contra fuerzas malévolas. Aunque los niños eran deseados, tenían a la vez un estatus social bajo, ya que estaban sorprendentemente al nivel de los esclavos. Gálatas 4, 1 y 2. En el mundo grecorromano, los niños deformes o no deseados eran abandonados o incluso arrojados a algún río. Los niños varones eran más valorados que las niñas, las que a veces eran abandonadas para que murieran a la intemperie. A veces estos niños eran rescatados solo para ser criados y luego vendidos como esclavos. Los discípulos parecen no haber entendido la enseñanza de Jesús en Marcos 9,
acerca de la necesidad de recibir el reino de Dios como un niño. Marcos 9:33 al 37. Ahora reprendían a quienes traían niños a Jesús para que los bendijera, tal vez porque pensaban que no tenían tiempo para algo tan poco importante, según ellos. Se equivocaban. Jesús estaba indignado. A lo largo del Evangelio de Marcos, Jesús tiene algunas reacciones sorprendentes hacia la gente, y es ilustrativo el hecho de que una de las más severas fue dirigida a quienes mantenían a los niños apartados de él. Él insiste firmemente en que los discípulos no deben interponerse en el camino de los niños. ¿Por qué? Porque el reino de Dios pertenece a estos, y porque uno debe recibirlos con la actitud de un niño, probablemente en referencia a la confianza simple e implícita en Dios. El libro Ministerio de Curación en la página 28 dice, abro comillas, «Cuídense de dar una imagen errónea de Jesús con vuestro carácter falso de cristianismo. No mantengan a los pequeñuelos alejados de él por vuestra frialdad y aspereza. No sean causa de que los niños sientan que el cielo no sería un lugar placentero si ustedes estuvieran allí. No hablen de religión como de algo que los niños no pueden entender, ni actúen como si no esperaran que ellos acepten a Cristo en su niñez. No les den la falsa impresión de que la religión de Cristo es triste y lóbrega, y de que al acudir al Salvador tienen que renunciar a todo lo que lleva la vida de gozo». Meditemos en la siguiente pregunta. ¿Cómo puedes revelar mejor el carácter de Jesús a los niños que están a tu alrededor? Cuando leemos esta parte, mis hermanos, acerca de cómo se trataba a los niños y a las niñas que los tiraban a los ríos o los botaban, hoy cuando escuchamos esta noticia nos parece cruel, y es cruel, pero pensamos que eso es nuevo. Eso es tan antiguo como el ser humano, la crueldad, el hacer excepción de personas. Si era un niño, lo aceptaban, y si era una niña, posiblemente le quitaban la vida o la botaban. Y si era un niño con problemas, con discapacidades, hacían lo mismo. Nosotros debemos ser muy cuidadosos, como dice Elena G. de White en el Ministerio de Curación. Llevemos los niños a Jesús. Lección para el día martes. La mejor inversión. ¿Qué lecciones cruciales acerca de la fe y del costo del discipulado para cualquier persona, rica o pobre, se revelan aquí? Marcos 10, 17 al 31. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?» Jesús le dijo, «¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre». Él entonces, respondiendo, le dijo, «Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud». Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, «Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz». Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, «¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas?» Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles, «Hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios». Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, «¿Quién, pues, podrá ser salvo?» Entonces Jesús, mirándolos, dijo, «Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios». Entonces Pedro comenzó a decirle, «He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido». Respondió Jesús y dijo,
De cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. El abordaje del hombre indica su sinceridad y su respeto hacia Jesús. Corre y se postra ante él y formula la pregunta central para el destino de toda alma. ¿Cuáles son los requerimientos para heredar la vida eterna? Jesús responde remitiéndolo a la segunda tabla del Decálogo. Nuevamente, el hombre muestra su idealismo diciendo que él ha guardado todo eso desde su juventud. Marcos es el único de los 4 evangelios que destaca el hecho de que Jesús amó al hombre. Hay algo interesante en el idealismo del hombre, pero Jesús pone a prueba su sinceridad pidiéndole que venda todo lo que tiene y lo siga. El hombre se fue cabizbajo porque tenía muchas posesiones. No estaba en verdad guardando los mandamientos. Quebrantó el primero al colocar algo por encima de Dios en su vida. Sus riquezas eran su ídolo. Jesús explica cuán seductoras son las riquezas y que sería más fácil para un camello pasar por el diminuto orificio de una aguja que para un rico entrar en el cielo. Los discípulos estaban atónitos por las palabras de Jesús y se preguntan, ¿quién puede entonces ser salvo? Jesús da la estocada en Marcos 10:27. Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Marcos 10:27 parece un hermoso lugar para concluir allí la historia. No puedes alcanzar el cielo por ti mismo. Necesitas la gracia de Dios para ser salvo. Pedro se despacha con que él y sus amigos han dejado todo para seguir a Jesús, quien responde que no importa qué ha dejado uno para seguirlo. Eso es nada en comparación con lo que recibirá ahora y en el mundo futuro. Marcos 10:30. He aquí el punto. La muerte de Cristo es lo que resuelve el problema de la culpabilidad humana. Además, la gracia de Cristo y su victoria sobre la muerte al resucitar son lo que confiere el poder para obedecer sus mandamientos. Para meditar. Romanos 6:1-11. ¿Cómo revelan estos versículos la realidad de la gracia de Dios en nuestra vida, tanto al justificarnos como al hacernos nuevas personas en Él? Lección para el día miércoles. ¿Puedes beber mi copa? ¿Cómo revelan los siguientes versículos la ignorancia persistente de los discípulos, no solo acerca de la misión de Jesús, sino también sobre lo que significa seguirlo? Marcos 10:32-45. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y él les dijo:
¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse en contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús se acerca cada vez más a Jerusalén durante sus viajes, y a medida que avanza, pone delante de sus discípulos lo que sucederá allí. No se trata del escenario que ellos tienen en mente o el que desean escuchar. La precisión de Jesús en cuanto al esquema de su muerte y su resurrección es impactante. Pero cuando se trata de algo que uno no quiere oír, resulta demasiado fácil ignorarlo. Esto es aparentemente lo que Jacobo y Juan hacen cuando se acercan a Jesús con un pedido privado. Jesús les pide que sean más concretos, y ellos le responden que quieren sentarse a su derecha y a su izquierda en su gloria. Es fácil criticar su pedido como una búsqueda egocéntrica de posiciones, pero estos dos hombres se han dedicado al ministerio de Jesús y sus deseos probablemente no eran de naturaleza completamente egoísta. Jesús procura ayudarlos a profundizar su comprensión de lo que implica lo que están solicitando. Les pregunta si pueden beber su copa o ser bautizados con su bautismo. Su copa será la del sufrimiento en Getsemaní y en la cruz. Marcos 14:36. Mientras que su bautismo será su muerte y sepultura. Marcos 15:33 al 47. Eventos estos que están en paralelo con su bautismo en Marcos 1. Pero Santiago y Juan no captan el sentido de las palabras de Jesús y responden con superficialidad que en efecto pueden. Jesús profetiza entonces que en verdad beberán su copa y serán bautizados con su bautismo. Santiago fue el primero de los apóstoles en morir como mártir, Hechos 12:2. Juan fue el más longevo de los apóstoles y fue enviado al exilio en la isla de Patmos, Apocalipsis 1:9. Pero Jesús indica que los lugares ocupados en ocasión de la glorificación son establecidos por Dios. ¿Cómo respondieron los otros discípulos a la réplica de Jesús? No demasiado bien. La misma palabra griega, aganakteo, enojarse, indignarse, usada en Marcos 10:41 para los discípulos, designa en Marcos 10:14 el enojo de Jesús ante el intento de mantener a los niños apartados de él. Jesús se reúne entonces a todo el grupo para compartir una de sus más profundas enseñanzas. Les señala que los gobernantes paganos usan el poder para obtener ventajas personales, pero en el reino de Dios, el poder debe siempre ser usado para elevar y bendecir a otros. Jesús está a la cabeza como rey del reino de Dios. ¿De qué manera? Al entregar su propia vida en rescate, no precisamente lo que sus seguidores esperaban escuchar. Meditemos en la siguiente pregunta. ¿Qué significa como cristiano ser un siervo o servidor de otros? ¿Cómo manifiesta este principio en tu interacción diaria con otras personas?
Siempre el principio humano es el beneficio personal. Y en este caso, ¿quién es el mayor? ¿O quién obtiene el mejor puesto? Y eso pues es muy del ser humano. Y el Señor Jesús nos enseña cuál es la medida del reino de Dios. En el reino de Dios, el mayor será el que sirve. Lección para el día jueves. ¿Qué quieres que te haga? ¿Cómo reaccionó Bartimeo al saber que Jesús estaba pasando por donde él estaba? Marcos 10, 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista, y seguía a Jesús en el camino. Hasta este punto, en el Evangelio de Marcos, Jesús ha estado, con pocas excepciones, pidiendo a la gente que guarde silencio acerca de sus milagros y de quién es Él. En el caso de este incidente, mientras está saliendo de Jericó, un hombre ciego que mendiga junto al camino, al escuchar que está pasando por allí Jesús de Nazaret, comienza a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Marcos 10:47. En armonía con el tema revelación, secreto del libro, la multitud asume el papel de quienes piden silencio mientras tratan insatisfactoriamente de acallar al ruidoso mendigo. Pero Bartimeo no se inmuta y grita aún más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Marcos 10:48. Sus palabras son a la vez una confesión de fe en Jesús como Mesías y de confianza en que puede sanarlo. El título, Hijo de David, estaba conectado en los días de Jesús con dos conceptos: la restauración de un rey en el trono de Israel, Isaías 11, Jeremías 23:5, Jeremías 6:33, la restauración de un rey en el trono de Israel, Isaías 11, Ezequiel 34, 23 al 24, 37, 24, Miqueas 5, 2 al 4, Zacarías 3, 8, 6, 12. Y que este personaje sería un sanador y exorcista. Jesús se detiene y pide que llamen al hombre ciego. Significativamente, el hombre arroja su capa al acudir a Jesús. En esos días, las personas ciegas estaban en lo más bajo de la sociedad, junto con las viudas y los huérfanos. Eran individuos que estaban por debajo del nivel de subsistencia y en verdadero peligro. La capa constituía la seguridad del hombre. Despojarse de ella significaba que tenía fe en que Jesús lo sanaría. Jesús nunca decepciona a las personas. Por cierto, en los evangelios, todo aquel que acude a Él por ayuda siempre la recibe. Jesús hace la misma pregunta que a Santiago y Juan en Marcos 10:36. ¿Qué quieres que te haga? Marcos 10:51. Sin la menor duda, el hombre ciego pide recibir la vista, la que es inmediatamente restaurada
por Jesús. El ex ciego sigue entonces a Jesús por el camino. Esta historia es la conclusión de la sección de Marcos acerca del discipulado. Cierra el paréntesis que fue abierto con la curación de un ciego en Marcos 8:22 al 26. Las dos historias ilustran el hecho de que el discipulado consiste en ver el mundo con nuevos ojos. A veces, no claramente al principio, pero siempre siguiendo a Jesús en armonía con su condición. Meditemos en la siguiente pregunta. ¿De qué maneras has clamado a veces? Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué sucedió entonces y qué aprendiste de esta experiencia? Llegando a la parte final del día viernes, lee los capítulos titulado Dejen que los niños vengan a mí y una sola cosa te falta en el libro del deseo de todas las gentes de Elena de White, página 472 a la 481. En la página 472 de este mismo libro nos dice: Jesús siempre amó a los niños, aceptaba su simpatía infantil y su amor sincero y sin afectación. La agradecida alabanza de sus labios puros era música para sus oídos y refrigeraba su espíritu cuando estaba oprimido por el trato con hombres astutos e hipócritas. Donde quiera que fuera el Salvador, la benignidad de su rostro y sus modales amables y bondadosos le granjeaban el amor y la confianza de los niños. En la página 481 nos dice: a los que, como el joven príncipe, ocupan altos puestos de confianza y tienen grandes posesiones, puede parecer un sacrificio demasiado grande el renunciar a todo con el fin de seguir a Cristo. Pero esta es la regla de conducta para todos los que quieran llegar a ser sus discípulos. No puede aceptarse algo que sea menos que la obediencia. La entrega del yo es la sustancia de las enseñanzas de Cristo. Con frecuencia es presentada y ordenada en un lenguaje que parece autoritario, porque no hay otra manera de salvar al hombre que separándolo de estas cosas que, si las conservase, desmoralizarían todo el ser. Para finalizar, meditemos en las siguientes preguntas. ¿De qué maneras puedes ayudar a los niños y a los jóvenes a estar conectados con Cristo y con la congregación de la Iglesia? ¿Por qué es tan importante que hagamos esto? 2. A menudo escuchamos a algunas personas decir que no les interesa el dinero. Eso no es cierto. A todos les interesa el dinero. No hay nada de malo en ello. ¿Cuál puede entonces ser el problema con el dinero? ¿Y por qué deberían los cristianos fieles, ya sean pobres o ricos, ser cuidadosos con la manera en que se relacionan con él? 3. Si Jesús te preguntara, ¿qué quieres que te haga? ¿Cómo responderías? Y 4. Reflexiona en las palabras de Jesús en Marcos 10, 43 al 45. ¿Qué significa vivir así? ¿Cómo aprendemos a servir en lugar de ser servidos? ¿Qué significa esto en relación con la manera en que vivimos e interactuamos con otros? Gracias, hermanos, por estar hasta este punto con nosotros y reiteramos también el agradecimiento por compartir el mensaje de la palabra de Dios. Bendición para usted.